primera instancia les quiero agradecer que ustedes están por la asistencia el día de hoy, que están en uno de los talleres, digamos, en uno de los talleres que para mí tiene, digamos, mucho significado, y significado porque Rubén Pardo, el maestro Rubén Pardo, que desde ahora que comienza el taller y después de presentarlo, lo voy a denominar como Ruby, para tener un poco más de confianza. Es un compañero, amigo, un músico, que me ha enseñado a mí a ver la música también desde otro punto de vista, y ese punto de vista ha sido también muy significativo en mi vida. Y por esto, digamos, es importante que esté presente en este evento. Además, porque, como lo he dicho en todos los inicios de las conferencias, el ecosistema creativo nace de un proyecto de investigación o de una curiosidad, hace aproximadamente unos 2 o 3 años en particular, una curiosidad acerca de la innovación o cómo la innovación se maneja en las empresas o en el sector productivo, confección, diseño y moda en el Valle del Cauca. Esa caracterización o digamos, ese estudio nos dio como una guía o una ruta de lo que deberíamos hacer con las pequeñas, con las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas en el Valle del Cauca, y nos dio como un norte de nosotros como institución, como SENA y como el Centro de Diseño Tecnológico Industrial, para establecer un tipo de estrategia. Y de ahí nació otro proyecto de investigación que es un poco más grande, que nos habla de un ecosistema, porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro sector productivo, y diría yo que como sociedad, es, digamos, llamémoslo así, la carencia de hacer proyectos conjuntos y colaborativos. Entonces, a partir de esto, nace como semilla este evento de divulgación tecnológica, donde tenemos básicamente un objetivo, y es poder observar de diferentes tipos de miradas y diferentes tipos de sectores, que no necesariamente sean de confección y de moda, que comúnmente tenemos ese término para poder contextualizar la ropa y elementos de ropa, desde otras perspectivas. Una de ellas que para nosotros, tanto para mí como para los organizadores, en el caso, pues, Victoria González, que ha sido nuestra profesional de apoyo, y yo creo que de alguna manera también nuestra gestora y directora creativa de esta visión de CoCrea, esa iniciativa nace invitando a la Escuela Gastronómica del Valle, y invitando a músicos, artistas, fotógrafos a participar en talleres. Y es por esto que el día de hoy tenemos a Rubén Pardo, que es un músico pianista con diferentes líneas de acción en interpretación musical, docencia, investigación y estudios somáticos aplicados a la música. Rubén Pardo ha participado en diferentes proyectos realizados por los principales teatros del país, el Ministerio de Cultura, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Ópera de Colombia. Hace talleres también, que brindan herramientas aplicadas a la sonorización. Y es más, a nosotros hace poco, con unos estudiantes, nos acompañó en un taller también de cómo perder un poco el miedo a enfrentarse como a un escenario. El día de hoy, y fue una propuesta, básicamente él me hizo con la idea que yo le estaba generando, y es cómo sonaría tu marca de moda. Porque nosotros en ocasiones, como diseñadores o como gestores de la marca, estaríamos pensando en la estética, en la visión, en el color, en los materiales, en la organización de una colección, probablemente en la producción, pero cuando hacemos el lanzamiento de marca, a veces solo pensamos en que un póster, un flyer, o en el caso particular alguna fotografía con el logo, nos está contando algo, y sí, efectivamente nos está comunicando algo. Pero nosotros como seres humanos tenemos
5 sentidos, ¿no? Y tenemos el sentido del gusto, el sentido del olfato, el tacto, la visión. Y uno que desde mi punto de vista lo aprovechamos poco es es, la audición, ¿no? El oír y entender nuestro mundo y nuestro contexto. Eh, entonces, por mi parte, le doy la bienvenida a nuestro maestro Rubén Pardo, al cual, como les dije, lo voy a decir Rubén desde ahora en adelante, porque nuestra intención y esta invitación, digamos que más allá de lo académico, es también que lo disfrutemos y que nos divertamos también un poco. Rubén estaba un poco preocupado en el momento en que me vio con camisa, dijo, no, yo no me vestí para la ocasión, pero como en este momento no vamos a hablar de ropa, de vestuario, entonces vamos a aceptar que ese saco relajante y relajado también nos va a invitar a que estemos nosotros menos pendientes de una charla y una conferencia, sino más bien discutiendo poco a poco el tema. Rubén, yo lo contextualizo porque tengo también ahorita personas que han hecho un curso de comunicaciones conmigo, en el caso de Luna también, ella tiene una historia muy bonita y muy es muy allegada a la música clásica. Entonces, creo que tenemos, mejor dicho, una audiencia maravillosa. Entonces, bienvenido. Yo ya estaba dando una experiencia también, hay que ingresar a algunas personas que me tenían por el chat del WhatsApp, que esperáramos, entonces ya esperamos lo suficiente. Ahora, como dicen por allí, el escenario es todo suyo y bienvenido a Cocrea. Bueno, y muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todos los que se unieron hoy a esta invitación. Yo inicialmente, digamos que antes de entrar un poco como en materia, sí quisiera agradecer la generación de espacios tan interesantes como este, porque soy un absoluto convencido de que realmente la interdisciplinariedad nos va a llevar a unas rutas bien interesantes, pero necesariamente todo lo disciplinar debe ser absolutamente bien construido, y desde esa perspectiva, digamos que todo este trabajo que me ha contado Iván, que han venido haciendo sobre lo disciplinar, que es robusto y que es muy chévere de lo que han hecho, pues poder realmente integrarlo a través de una mirada de otras disciplinas, me parece que son rutas que nos van a generar cosas muy interesantes. Entonces, pues muchas gracias. Varias cosas un poco como operativas frente a lo que vamos a hacer. Uno, si me quieren interrumpir en cualquier momento porque tengan una pregunta, una duda, cualquier cosa, adelante. Le pediría así el favor de pronto, Iván, si está en el chat y de pronto yo no estoy tan pendiente del chat y hay alguna pregunta o algo que ocurra con conectividad, con el audio y demás, porfa, me avisan para tener una dinámica como chévere. Entonces, bueno, un poco la presentación que hace Iván, aunque si bien siempre es un poco como rígido cuando uno dice, bueno, voy a colocarle etiquetas a este personaje, ¿no? Entonces, este personaje es músico, este personaje además trabaja acá y hace esto y desarrolla un taller y hace una cosa y la otra, y resulta digamos que usualmente nosotros mostramos como ese tipo de etiquetas cuando tenemos este tipo de espacios, pero me parece muy interesante que lo podamos concebir desde una perspectiva en que todos somos seres sensibles, que estamos inquietos por una cantidad de temas y que no nos enfrascamos y no nos etiquetamos y no nos colocamos en un solo lugar, sino que tenemos la posibilidad de poder pensar y de la misma manera aprender cosas nuevas. Entonces, también para que nos coloquemos un poco en ese modo. Yo no soy un experto en el tema que ustedes manejan. Evidentemente me voy a atrever a decir muchas cosas y seguramente que de pronto hasta la voy a embarrar en muchas cosas que ustedes saben y que ustedes manejan. Pero voy a tratar de hacer un acercamiento desde mi perspectiva y desde, digamos, mi disciplina. Pero quisiera que lo abrazaran de la misma manera que si fuera algo disciplinar de ustedes, digamos, con la misma pasión y voy a tratar en la medida de lo posible que sea también lo suficientemente sencillo, simple, para que también le perdamos un poco el miedo a esto que vamos a hacer hoy, y es como la manipulación del sonido en un nivel, por supuesto, inicial,
pero que nos va a permitir realmente potenciar el trabajo que estamos haciendo y tal como lo planteaba ahorita Iván, podamos abrir una dimensión nueva a ese trabajo que usualmente estamos presentando permanentemente en nuestros cierres, en nuestros proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué música y moda, digamos? O sea, por qué relacionar un poco el tema del sonido? Si ustedes se van a un lugar muy básico del sistema de un ser humano, ustedes van a descubrir que lo primero que se desarrolla en el ser humano, en el vientre materno, es el oído. Es el primer sentido que se forma. Y digamos que los primeros estímulos que nos llegan cuando estamos apenas allí en gestación son estímulos sonoros. Y al momento del nacimiento, posiblemente, por ejemplo, la visión llega un poquito más tarde. El bebé reconoce por inmediato, digamos, el tema del sonido, la voz de su madre, la voz de su padre o de su cuidador. Y en nosotros, digamos que hay una porcentaje muy grande a nivel como cerebral, el- que ocupa el tema del sonido y el tema de cómo el sonido nos afecta de una manera como sistémica, a todo nivel. Y yo creo que ustedes, si les preguntara a cada uno, bueno, eh, ¿qué hace usted cuando está en su casa y está haciendo una actividad determinada? Seguramente que muchos de ustedes me van a decir, no, yo pongo música y yo escucho música, o voy a ir y voy a ir este fin de semana, voy a salir a hacer algo que voy a ir a hacer, voy a ir a algún sitio y voy a escuchar música, o me voy a reunir con unos amigos y hay música, y todo el tiempo tenemos esto, ¿no? Todo el tiempo está allí y vemos una película y resulta que a veces no estamos tan conscientes de qué ocurre en la película, pero todo se potencia a través del sonido, en la imagen en movimiento. Y todavía más si en el caso de ustedes, por ejemplo, están mostrando algo y es una cosa, digamos, desde lo visual muy importante, pero que el sonido realmente pues, nos va a poder potenciar de una manera significativa. Entonces, por allí va la cosa. A veces lo dejamos un poco de lado. Entonces decimos, bueno, resulta que voy a descargar una canción que me gusta, entonces voy a hacer el desfile, o voy a hacer mi presentación, o voy a mostrar mi proyecto y pongo ahí cualquier cosa. Y resulta que empieza a sonar súper fuerte, entonces ya hay algo que molesta y algo que hace ruido y como que dice uno, me distrajo del objeto que yo quería atender, que era la imagen o cualquier cosa que me estén compartiendo a nivel visual. O de pronto terminó la presentación y resulta que el sonido se cortó de una manera automática. Entonces uno dice, se siente uno como incómodo, como que aquí hubo un corte, aquí algo pasó. Muchas veces uno no es consciente de ese tipo de cosas, pero nos afecta de una manera sustancial, hasta el punto en que nosotros podemos llegar a pensar que una presentación nos puede gustar o no gustar de una manera radical a partir de la sonorización, es decir, del acto de colocarle sonido a esa presentación o a ese proyecto que queramos presentar. Entonces, desde allí me parece que es muy interesante que lo podamos observar, que podamos observar lo que vamos a trabajar el día de hoy, porque si bien van a ser aspectos muy básicos y muy iniciales, son muy ricos, son muy potentes y nosotros como músicos estamos como permanentemente en ello y al menos yo soy un fiel creyente en que la música da vida de alguna manera y hace que las cosas se potencien para que tomen todavía más vida, todavía más fuerza y que el impacto que vamos a tener con nuestro producto, con nuestra imagen, con lo que queremos socializar, realmente sea mucho más alto. Me voy a permitir inicialmente compartirles dos pequeñitos videos para que podamos empezar a meternos un poco en materia. Un segundo. Bien. Entonces, me confirman, por favor, si en estos momentos vamos a tener la pantalla compartida. Creo que aquí estamos. Dame un segundo.
Listo, allí estamos. Entonces, vamos a ver este video, es muy cortico. Quisiera que lo escucharan con mucha atención y por supuesto que lo vean, pero que nos centremos mucho y con mucha atención en el sonido. Bien, ahora les voy a colocar un segundo video. Va a ser exactamente la misma imagen, pero quiero que nos concentremos nuevamente en el sonido. Bien, y les quiero hacer una pregunta, me pueden responder por el chat, quien quiera. A Iván lo invito a que me ayude también un poco. ¿Cuáles son las dos sensaciones que les da el de poder de estas dos versiones, digamos, de la misma imagen? ¿Crea una atmósfera distinta? ¿Sienten una cosa distinta al ver la imagen? ¿O definitivamente les da la misma un poco? No sé, por ejemplo, Iván, ¿usted qué opina? No, Rubencho, yo sentí dos cosas completamente diferentes. O sea, en una la sentí como si fuera como un viento, como si estuviera algo muy relajado, como si me llevara bueno, por lo menos estaba lo que yo vi de un producto, me llevara un producto muy fresco, fluido, tranquilo. Pero inmediatamente sonó y ya hubo un ritmo como más moderno, o sea, me comencé a imaginar algo mucho más dinámico, se me vino a la cabeza modernidad, los productos, los dos estuvieron contextualizados, o sea, contextualizados como con una marca, pero eh, en uno me sentí como tranquilo y relajado y en el otro nada, o sea, voltaje al 100%, como vamos. Perfecto, perfecto. Mira lo que dice Jefferson, por ejemplo, en el chat, dice que la primera le parece mejor, es más relajante y más fluido con el video. Imagínense que esto no es un video, imagínense que ustedes están allí, presentes. Alexandra nos dice, en el primero la música se los escuchó, al final entonces lo interpreto como un inicio, nuevo comienzo. El segundo me pareció más coqueto. Y así tendremos cientos de opiniones diferentes de cómo percibimos, pero quisiera que centráramos un poco nuestra atención a, por ejemplo, cómo se transforma la imagen en el momento en que colocamos una sonorización que es a veces un poco más fluida, un poco más lenta, un poco más suave, y otra que es más activa. Incluso da la sensación que el movimiento, por ejemplo, de la ropa, el caminar de la modelo, de la persona que está allí, es más fluido. Es como si de alguna forma el sonido nos afectara incluso el ritmo en el que va, pero la velocidad de ambas imágenes es exactamente la misma. Entonces, por allí nos vamos metiendo para poder identificar con unos ejemplos tan simples y tan cortos cómo dimensionamos cosas completamente diferentes cuando nosotros sonorizamos un producto y efectivamente cuando esa sonorización tiene un criterio. Entonces nosotros tenemos una intención y creo que me imagino yo que muchos de los que nos encontramos hoy en día acá reunidos, tenemos nuestros proyectos y nosotros le colocamos como bases a nuestros proyectos. Entonces decimos, queremos que nuestro proyecto vaya dirigido a tal población, que tenga un impacto y que produzca esta sensación o que esté influenciado a partir de unos conceptos básicos, etcétera, etcétera.
imagínense si esa capacidad nuestra de poder como planificar este proyecto o este desfile o cualquier cosa que vayan a hacer, incluimos el tema de la sonorización en esa conceptualización. Realmente el producto va a ser potenciado de una manera sustancial. Creo yo que esta ejemplificación que vemos ahorita realmente nos lleva a un punto como muy claro en donde definitivamente creo que la música nos afecta y nosotros recibimos las imágenes de una manera sustancialmente diferente de la una a la otra. Ahora bien, vamos un poco como al ABC de hacia dónde nos dirigimos con esto. Nosotros, ¿qué tenemos y qué herramientas podríamos utilizar que no necesariamente sean las herramientas que utiliza un ingeniero de sonido o una persona que es experta en el tema, sino nosotros, personas que nos dedicamos a nuestra disciplina, pero que tenemos seguramente que un computador portátil o tenemos un celular o tenemos de pronto conectividad y tenemos internet, entonces podemos utilizar herramientas que muchas de ellas pueden ser de libre uso, que es algo que es bien importante y que ahora y cada vez más como que se potencian estas herramientas como de uso libre, mm, en donde nos permitan tener unas herramientas que si bien pueden llegar a ser unas herramientas iniciales y un poco básicas de la manipulación del sonido, pues nos van a ayudar de manera sustancial a todo eso que queremos hacer. Y nos metemos un poco en el mundo de la sonorización a través pues, de esto que vamos a hacer hoy. Lo primero que me parece importante es que nosotros reconozcamos que el sonido tiene unas características básicas. Nosotros, digamos que como músicos asumimos que el sonido tiene como 4 características: el timbre, la duración, la altura y la intensidad. Uno podría pensar, bueno, pero esto empieza a complicarse y los términos son como a veces un poco rimbombantes y uno dice, pero ¿y esto cómo, con qué me lo como? Y resulta que es mucho más simple y es mucho más intuitivo de lo que parece. Nos vamos a centrar en 2 aspectos. Nos vamos a centrar en el timbre y nos vamos a centrar en la intensidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del timbre en el sonido, es la forma como diferenciamos un sonido de otro y el ejemplo pues como más concreto un poco sería la voz humana. Si Iván empieza a hablar ahorita, pues ustedes van a reconocer, así no tenga la cámara prendida, que Iván es Iván y que está hablando. Y si así yo no tenga la cámara prendida y ya ustedes reconocieron un poco el timbre de mi voz, resulta que si yo apago la cámara y sigo hablando, ustedes van a saber que yo soy el que estoy hablando, independientemente de que aquí en la ventanita aparezca que el que está hablando es Rubén. El, a eso nos De referimos pronto, con timbre. Señor, de pronto no me reconoce. No, bueno, de pronto pero no, de puede ser pronto no, que de uno pronto no cambie me. su timbre, correcto. Pero eso todavía matiza un poco más pues, hacia dónde me dirijo. El timbre es algo sustancial porque es lo que nos permite como diferenciar un poco el sonido. Y cuando tenemos intensidad, que es otra de las características que me parece interesante pues, de poder revisar, nos referimos al volumen de la música. Entonces, si yo hablo suave o hablo un poco más fuerte, estoy hablando de intensidad del sonido. Por allí tenemos cosas como altura, que son, por ejemplo, notas que son muy agudas o sonidos que son muy agudos o sonidos que son muy graves. Y por supuesto tenemos el tema de la duración, es decir, cuánto demora en el tiempo un sonido determinado. Estos aspectos, pero en especial digamos que el timbre y la intensidad, van a ser de vital importancia porque nos van a poder como permitir identificar qué queremos para la sonorización del producto que queremos socializar. Entonces nosotros decimos, bueno, inicialmente yo quiero que la presentación que voy a hacer sea una presentación que impacte de una, o sea, sí, súper fuerte. Entonces ya sé que hay la intensidad de la sonorización que voy a buscar, es una intensidad alta, porque va a sonar fuerte. Pero además quiero que sea eh, rítmico y quiero que sea bien activo, entonces seguramente que me voy al tema de la duración, entonces no hay sonidos que son tan largos, sino de pronto sonidos que son un poco más cortos y que son un poco más activos, entonces digo, bueno, aquí hay otras características del sonido que quiero colocar. Pero además el timbre, entonces ya cuando uno dice, bueno, el timbre quiero que suene de pronto más como si fuera algo metálico o como si fuera algo, como si fuera madera, por ejemplo, o como si fuera algo oscuro,
y algo que produzca una atmósfera determinada, que para el efecto, digamos, de la mayoría de proyectos que seguramente que ustedes van a poder realizar, es muy importante, digamos, que este concepto de la atmósfera, pero tiene que ver un poco con el timbre y con la tímbrica de lo que escogemos. Entonces, la atmósfera que crea la primera presentación que ustedes acabaron de ver es radicalmente distinta de la atmósfera que creó el segundo video, pero es a partir de que las cualidades y las características del sonido que colocamos en una y en otra son radicalmente diferentes. Y es una cosa que nosotros intuimos todo el tiempo. Hay canciones que nos alegran más, otras que nos entristecen, otras que nos relajan, pero uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la razón? La razón es porque las características del sonido, de eso que se manipuló para hacer una canción, un tema o lo que sea, evidentemente pues cumplen con unos criterios, y para nosotros sería bien importante que dentro del concepto que vamos a tratar de trabajar en nuestro producto, en nuestro desfile, en nuestra marca, en cualquier cosa que estemos trabajando en esa línea, pues que podamos definir, bueno, cuál es la atmósfera que quiero, cuáles serían las características de esa atmósfera realmente que quiero generar. Quiero generar algo tranquilo, quiero generar algo agitado, quiero generar algo triste, quiero generar algo reflexivo. Y sobre eso vamos a encontrar pues un montón de material que nos puede servir pues para poder transformarlo, mm, y que nos sirva para nuestro producto. Entonces, lo primero que quisiera como mostrarles, ya entrando un poco en el tema, saliendo de los elementos del sonido y entrando un poco como en la manipulación como tal de ese sonido, es que nosotros tenemos, por ejemplo, una canción o un sonido determinado. Eso a nivel digital se representa en algo que se le llama onda de audio. La onda de audio es como si ustedes imaginaran que son palabras en Word. Entonces, si ustedes se meten al Word y empiezan a escribir un archivo, todas esas palabras, digamos que se representan de esa manera en ese programa, a través de letras, a través de números. eh, pero en la música, digamos que si nos vamos a un programa de música, eso que serían las letras en Word serían las ondas de sonido el- en esos programas, digamos. Y les voy a mostrar un poco, creo que aquí ya lo están viendo. Esta es la forma en la que se ve el sonido. Esta imagen que ustedes están viendo en estos momentos es como la representación digital de lo que es un sonido. En este caso, ustedes tienen algunas características que pueden identificar aquí de una manera muy fácil, de una manera muy sencilla. No se asusten por ver una cosa un poco tan extraña, porque esto es como ver una palabra, digamos. Para nosotros los músicos esto es como ver una palabra o un texto, digamos. Y ustedes ven que esto tiene como picos, como cuando tenemos el electrograma y tenemos unos picos que suben y otros que son un poco más pequeños, más bajos. Resulta que los picos que llegan más al límite superior e inferior es cuando la música tiene más intensidad. Recuerden que intensidad tiene que ver con el volumen de la música. Entonces, tenemos unos picos como que llegan mucho más alto arriba y mucho más alto abajo. Seguramente que en esas zonas el sonido va a sonar más fuerte. Y en otras donde las rayitas negras están un poquito más delgadas, posiblemente sea que el sonido tiene una intensidad menor, una intensidad más baja y suena un poco más suave. Además, tenemos la duración, porque sabemos que empieza en la izquierda y termina en la derecha. Es decir, que nuestro sonido arranca a sonar y va recorriendo todos los lugares de izquierda a derecha hasta llegar al límite como en la derecha. Entonces ahí ya tenemos la duración. Puede ser que si nosotros recortamos a la mitad esta imagen que estamos viendo, pues seguramente que ya estamos afectando la duración del sonido, porque la vamos a cortar a la mitad. Pero si además achicamos un poco todos esos picos que vemos, pues vamos a afectar la intensidad del sonido. Entonces el sonido va a sonar un poco más suave. Entonces empezamos a ver que como manipulando un poco esta onda de audio, que a veces uno ve y se asusta, pero que realmente es muy básica y es muy simple, podemos empezar a tener un criterio de manipulación del sonido para llevar lo que queremos hacer a un producto muy chévere que responda a las necesidades y que responda a lo que yo quiero realmente con lo que voy a afectar en mi presentación. Entonces, es importante, digamos, que nos familiaricemos con
con esta imagen y con este tipo de imágenes, porque ahorita cuando entremos directamente como a empezar a manipular un poco el sonido para ver qué queremos hacer, y pues a través como de una ejemplificación que les voy a dar, pues que veamos como el proceso, pues que entendamos algunas cosas. Creo que alguien, ¿Te haces como unos 10 estratos de nivel? querido Iván, Sí, no te preocupes ya. vale, vale, gracias. Bien, entonces, partimos de la base de que estas imágenes tienen un formato y eso es bien importante a tener en cuenta porque a la hora de nosotros como poder tener esos archivos o esas ondas de audio que se pueden representar como archivos a nivel digital, nosotros debemos saber cuáles son digamos que el formato en el cual vamos a trabajar y qué es lo que vamos a manipular a nivel del sonido. Si ustedes tienen un archivo de Word, posiblemente el archivo de Word sea .doc y creo que eso lo conocemos muchos. O dicen, no, pero mándenme el trabajo en PDF. Entonces, eso es otro formato. O dicen, no, es que tomé una fotografía con el celular y ustedes miran el archivo y el nombre de la fotografía, resulta que es .jpg o .png, si quiere uno una imagen de pronto con otro tipo de características. Es decir, que nosotros tenemos como unos formatos. Para las ondas de audio, es decir, para los formatos de audio, de sonido, el formato es MP3, que todos lo conocemos y a veces hasta le llamamos así a los reproductores de audio que compramos por allí en cualquier lugar. Tenemos MP3 o tenemos WAV corta, WAV. El WAV, digamos que se maneja a un nivel un poquito más avanzado, pero es básicamente un formato muy similar al del MP3. Para efectos prácticos y para el día de hoy vamos a trabajar con el formato de MP3. Entonces, si ustedes tienen música en su celular o en su computador, seguramente que van a poder ir y miran el archivo y resulta que el archivo tiene un punto MP3. Entonces, ya sabemos que es un archivo que nos va a servir para el trabajo que queremos hacer. Bien. A ver, voy a detener la presentación acá. Ok. Entonces, vamos a tratar de hacer un ejercicio que nos ejemplifique un poco hacia dónde nos dirigimos con este taller. Les voy a sugerir que yo voy a hacer un proyecto. Resulta que el proyecto es sobre un desfile de modas, en donde van a ver de pronto 3 personas que van a mostrar lo que yo quiero hacer, lo que yo quise mostrar. Y tengo 2 conceptos que me parecen importantes para mostrar y para que la sonorización de ese ejercicio, de esa marca que yo quiero mostrar, de ese producto que yo quiero mostrar, pues sean bien claros y estén bien potenciados. Uno, yo quiero que sea colombiano. Quiero que la firma de la marca, el sello de la marca sea colombiano, que cuando la vean digan, ah, esto es una cosa colombiana. Pero además quiero que sea urbano, es decir, quiero que tenga un toque un poco como de la ciudad, un poco como de lo que les decía, un poco como metálico, de lo que uno dice, bueno, los carros, las fábricas, toda la urbe, la gente. No quiero que sea, por ejemplo, rural, digamos, no quiero que sea del campo, de los pajaritos, de la naturaleza, sino que quiero que esté ubicado en la ciudad. Y esos van a ser mis 2 conceptos básicos. Yo creo que incluso con uno solo tendríamos para trabajar un montón. Yo he escogido, digamos, como para ejemplificar lo que vamos a hacer, estos 2 conceptos. Entonces, digamos que a partir de estos 2 conceptos que tengo clarísimo, voy a escoger 3 niveles para mi sonorización. Uno, yo quiero que haya un tema principal. Es decir, yo quiero que haya una canción que me suene, un tema que me guste o un género que yo quiera escoger. Entonces yo quiero que sea rock o quiero que suene más dance o quiero que suene más cumbia, como en el caso de lo que vamos a ver ahorita. Pero además quiero que haya como una especie de ambiente, porque eso de lo urbano, pues quiero que se me genere a través como de una atmósfera, como de un ambiente. Y además quiero algunas cosas que me adornen un poco la sonorización. Pueden ser como algunos efectos que le puedo dar al trabajo que voy a hacer. Entonces, clarísimo, por un lado tenemos los 2 conceptos básicos de la sonorización para este ejemplo, colombiano y urbano.
Y por el otro lado, como 3 niveles que vamos a trabajar, que por un lado es cuál es el género que quiero trabajar, cuál es el tema, cuál es la canción o cuál es digamos, como el tema principal que quiero trabajar a nivel de sonido, que me gusta, que quiero colocar allí. Por el otro lado, el ambiente, la atmósfera que quiero generar. Y por el otro lado, si quiero colocar efectos de sonido, porque me pareció chévere que cuando va a salir esta persona, quiero que suene un pito o quiero que suene no sé, un carro o algo que pase por allí que me potencie esta imagen que quiero colocar, entonces voy a tener como ese otro nivel de efectos de sonido. Tema, ambiente y efectos. Entonces, me voy a permitir compartirles aquí un poco mi pantalla completa, el escritorio. Creo que aquí ya lo están viendo. Y nos vamos a ir para YouTube. Creo que todos, en mayor o menor medida, lo usamos. Si ustedes tienen una cuenta en Gmail, por ejemplo, ustedes pueden pues abrir, pues tener como la suscripción básica, no necesitan pagar YouTube Premium ni nada de estas cosas. Y ustedes pueden subir sus videos, y es lo que usualmente uno hace cuando pues quiere compartir una cosa audiovisual y más ahora con todo el tema de la virtualidad, pues es una herramienta que nos ha ayudado mucho por estos días. Si ustedes se van acá, creo que estamos viendo ya el escritorio. Si ustedes se van a la tercera opción que tienen, no al canal, sino al YouTube Studio, que es la tercera, aquí en donde me encuentro, y entramos a YouTube Studio. Nosotros tenemos acá a la izquierda, debajo de donde dice tu canal, que este es mi canal Rubén Pardo, tenemos un listado de posibilidades dentro de este estudio que nos ofrece YouTube de manera gratuita. Al final de este menú que tenemos a mano izquierda, tenemos algo que se llama biblioteca de audio, donde tengo aquí mi cursor. Me voy a meter a la biblioteca de audio. Y ustedes acá encuentran una cosa fantástica que casi nadie usa y que es realmente muy, muy chévere para poder trabajar lo que vamos a trabajar. Por un lado tenemos música gratuita, es decir, que todo este listado que tenemos acá, que ustedes están viendo y que más abajo seguramente que ustedes van a encontrar que, por ejemplo, acá hay 1517 opciones, que pues ya con eso vamos a tener un montón, y todas estas son de libre uso, es música gratuita. Eso es bien importante porque cuando ustedes van a hacer la sonorización de su marca o del producto que quieren socializar, evidentemente hay un tema de derechos. Entonces, si ustedes ponen la canción del artista famoso, pues el artista famoso va a llegar, les va a cobrar plata porque le están usando su canción. Entonces, para esto nosotros usualmente tenemos un material que es de libre uso, digamos, y en este caso hay varias plataformas que como que ofrecen, digamos, estas posibilidades. Yo hoy les muestro la que es de mayor accesibilidad, que es la biblioteca de audio de YouTube y por supuesto gratuita. Acá en la parte, digamos, como inicial de las características de los temas que tenemos allí, tenemos género, estado de ánimo, artista, duración, tipo de licencia, que en este caso pues es gratuita, y tenemos la opción de descargar. Entonces ustedes solamente, ¡pum!, le dan clic allí y ya ustedes descargaron en su computador o incluso en su móvil, en su celular, ya descargan el archivo y el archivo se descarga en el formato que les dije ahorita, en archivo MP3. Entonces ya tendrían su onda de audio solamente con dar clic allí a donde dice descargar. Entonces, por un lado tenemos eso y por el otro lado tenemos este segundo menú que es el de efectos de sonido. Entonces, si ustedes se meten para efectos de sonido, van a tener un listado enorme también de efectos de sonido, que era lo que yo les decía ahorita. Quiero que suene un carro, quiero que suene ruido de la calle, quiero que suene cualquier cosa, y van seguramente que acá a encontrar un montón de posibilidades. Si quieren como previsualizar, evidentemente aquí en el reproductor, creo que la presentación está compartida con audio, espero que sí. ¿Me dicen si lo escuchan? Es la lamparita. ¿Sí se escucha? Sí.
Sí, señor. Ok, ok. Sí, Se Perfecto. escucha. Listo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de hip hop. Dice que el estado de ánimo es inspirador. Hay un artista, hay una duración y ahí está pues como el icono de esto. Igualmente en efectos de sonido podemos ir, por ejemplo, a niños jugando. Kids playing. Ustedes escuchan por allá como si estuvieran en un parque, ¿no? Hay como gente por allá y gente jugando. Lo mismo, dura 3 minutos 37 segundos y se puede descargar sin ningún problema. Entonces, aquí ya tienen ustedes una cantidad de posibilidades para poder escoger qué les gusta y qué va de la mano con el concepto que quieren dar. En el caso del ejemplo que estamos trabajando, habíamos dicho que era urbano por un lado y por el otro lado que tenía que ser colombiano. Entonces yo me permití hacer una descarga previa de lo que yo quería trabajar y descargué algo que me va a dar la atmósfera, que fue una de esas canciones que están en el listado de YouTube, el tema, y descargué una cumbia que encontré allí también de libre uso, y además descargué un efecto, que es como una especie de alarma que quiero yo colocar allí en mi sonorización. Bien, entonces, sobre esto, digamos que la herramienta que quiero como compartirles al día de hoy, se las voy a colocar acá en el chat para que la tengan y para que pues puedan explorarla cuando puedan la página en donde pueden descargar este software, este aplicativo, ahí ya está. Se llama Audacity, esta es la dirección de la página en donde pueden hacer la descarga es libre, ustedes les queda el programa en su computador sin ningún problema, es muy, muy liviano, no necesitan tener un equipo tremendamente rápido ni con unas características pues muy avanzadas, es un programa realmente sencillo y con el que podemos trabajar y hacer cosas muy chéveres. Se llama Audacity el programa. Y la idea entonces pues es que nos vamos a tomar seguramente que algún tiempo en entrar a la página, mirar a ver cómo lo descargamos, cómo lo instalamos, aunque la instalación es básica como cualquier otro programa o cualquier otra aplicación que venga para los móviles y para los celulares. ¿Qué necesitamos? Digamos que como mínimo un poco, pues que nuestro dispositivo tenga audio, es decir, que suene, y posiblemente que tenga micrófono, si es el caso, es que además ustedes quieran grabar cosas, porque eso también lo podemos hacer y sería bastante interesante. Entonces, digamos que allí lo tenemos, el Audacity. Entonces, vamos a entrar un poquito como en materia ya y vamos a tratar de empezar a transformar un poco y hacer como el proceso de sonorización y ver qué características podemos como tener claras con el tema de la manipulación del sonido. Aquí tenemos, no, permítanme que lo compartí sin audio. Bien. Me confirman por favor, pero en estos momentos creo que deben estar viendo el programa del Audacity. Iván, ¿me confirmas, porfa? Perfecto. Sí, Listo. sí se ve. Perfecto. Entonces, ustedes tienen acá un programa y vamos a tratar de familiarizarnos un poquito con los iconos y con los, vamos como con los botones de navegación del programa, pero son sumamente sencillos. No se asusten de ver todas estas cosas aquí un poco como raras y los que vamos a usar realmente además pues son sumamente sencillos. Por un lado tenemos pues digamos como el menú inicial arriba donde tenemos archivo, edición, reproducción, etcétera. De eso ya ahorita vamos a hablar. Pero básicamente de lo visual que tenemos en la navegación, tenemos un reproductor en la parte superior izquierda, que es un reproductor igualito al que ustedes encuentran en sus reproductores de MP3 o en sus celulares, en donde tenemos la pausa para darle play, para detenerlo, el stop, para avanzar, para retroceder, el botoncito este rojo que está como de sextas de izquierda a derecha es para grabar,
Entonces, digamos que esos iconos son sumamente básicos y creo que estamos muy familiarizados con ellos. Además, tenemos otros iconos que seguramente que conocemos por otros programas como por ejemplo Word o PowerPoint o toda esta cosa de Office. Tenemos aquí, por ejemplo, las tijeritas, entonces como para cortar, evidentemente. Estamos hablando, pues vamos un poco de izquierda a derecha en la parte superior, ¿no? Tenemos las tijeritas, tenemos las dos hojitas que están así una detrás de la otra, que es el icono de copiar, el otro que es de pegar, tenemos deshacer, que es súper útil siempre, porque siempre la embarramos, entonces tenemos que deshacer cosas, entonces tenemos la flechita hacia atrás y la flechita hacia adelante para deshacer y rehacer. Entonces, muchos de estos iconos realmente ya los conocemos y ya estamos como familiarizados. Cuando nosotros utilizamos este programa, el programa automáticamente nos muestra qué tiene el computador. En este caso, aquí en la parte inferior, un poquito más abajo de esos botones de navegación superiores, tenemos, en mi caso, digamos, dice varios micrófonos, es decir, que mi computador tiene micrófono, y tenemos aquí al lado altavoces, entonces también tiene altavoces, es decir, también, pues, si coloco algo de audio, pues me va a sonar. Eso es lo básico que necesitamos, no necesitamos absolutamente nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar en la manipulación de nuestra onda de audio. Lo primero que vamos a hacer es irnos para archivo y vamos a darle importar, como siempre, que queremos meter algún archivo en algún programa, le damos importar o abrir en cualquiera de las dos podría ser, y le damos audio. Entonces acá me sale pues unas carpetas en donde pues previamente he descargado mis archivos y voy a darle a la primera que es el ambiente. Lo primero que quiero trabajar es con el ambiente, que es un archivo que ya descargué previamente de YouTube, como les dije. Entonces, si notan, en estos momentos cambió la interfaz de mi programa, porque lo que hizo fue abrirme algo. En este caso tenemos una línea azul. La puedo achicar, recuerden. Esta línea azul, pues me va a representar una onda que, como ven, no tiene picos. Es decir, que es una onda como plana. No va a tener cosas como más fuertes, es decir, que la intensidad del sonido no va a cambiar demasiado. Si fuera otra cosa, que ahorita lo vamos a ver más adelante cuando ya importemos el tema, pues evidentemente esta es algo como muy plano. Y me ayuda a potenciar ese primer concepto que quería, o bueno, o ese segundo concepto que quiero, que es el tema de lo urbano. Entonces voy a darle play acá arriba y se supone que allí tendría que empezar a sonar. ¿Me confirman, por favor? Debe sonar muy suave, por allá muy en el fondo. ¿Me escuchan un poco? Muy suave. Suavecito. Perfecto. Pero entonces vamos a entrar a lo primero. Resulta que está muy suavecito y yo quiero que suene más fuerte. Porque ese efecto que quiero, que es un efecto ahí como urbano y un poco así como también como metálico y esa atmósfera que quiero generar, pues está muy suave. Entonces nos vamos para lo primero que podríamos modificar en el sonido, que es el volumen. A eso en estos programas le llamamos ganancia. Aquí donde estoy ubicado, que es, si ustedes ven el archivo que se importó, que se llama ambiente, abajo de silencio y solo, que son los dos botones que tenemos en la parte izquierda, tenemos un menos y un más. Y si ustedes se ubican allí encima, pues van a ver algo que dice que es ganancia. Entonces, si yo lo corro hacia el más, pues le voy a subir el volumen al archivo. Vuelvo y le doy play. Y yo creo que acá lo escuchan de pronto un poquito más fuerte. Más o menos. Sí, claro, ya es más evidente el sonido. Exacto. Entonces, con ese ambiente, digamos que me voy a quedar y quiero que toda mi presentación, todo lo que voy a mostrar, tenga esto de fondo. Es una sensación un poco que da de algo que yo quiero y que me gusta y que quiero que se genere. Y eso me va a dar uno de los componentes, me va a potenciar uno de los componentes. Ahora bien, resulta que quiero hacer una nueva importación
y ahora lo que voy a importar en audio va a ser mi tema. Y yo escogí cumbia como género. Esto me gustó, me pareció chévere para lo que quería mostrar. Entonces aquí dense cuenta que ya abrió otro archivo y este evidentemente sí tiene más cara de forma de audio, que es lo que tenemos, de la onda de audio que es de la que hemos hablado y de la que les mostraba ahorita en la imagen. Entonces aquí de lo que estamos viendo tenemos por un lado el ambiente, que es el archivo pues, que tenemos arriba, y por el otro lado el tema que se llama Cumbia City. Entonces, si yo quisiera que esto pues sonara de manera simultánea, pues simplemente le doy play y ya por el hecho de tener los dos archivos allí importados en este mismo espacio, van a sonar ambas cosas. Ya les muestro. No sé si lo escuchan, pero está la cumbia y al mismo tiempo está el ambiente que escuchamos inicialmente. ¿Sí se oye? La cumbia casi no. Tocaría aumentarle la ganancia. Ok. Uy, ya estamos Ok. hablando con temas técnicos, Ah, ¿no? muy bien, muy bien. La ganancia. Aquí mejora un poco. Ya le subí un poco más la ganancia. Bien. Entonces, por un lado tenemos el archivo de cumbia y por el otro lado el de ambiente, pero resulta que yo quiero que sea como una especie de introducción y que no me bote la cumbia de una, así al principio, sino que lo que quiero es que la cumbia comience un poquito después, porque primero quiero que salga la gente, si es un desfile, por ejemplo, pero primero que quiero que salgan y como que haya un poco la atmósfera e inmediatamente después empiece la cumbia. Entonces, ¿qué hago? Si ustedes se ubican en la parte como superior de los dos archivos, tienen 0, 15, 30, 45, 1 minuto 15, 1 minuto 30, etcétera, etcétera. Es mi línea de tiempo. Y si ustedes mueven los archivos en la línea de tiempo, pues van a desplazar y la duración pues va a ser mayor y va a comenzar en lugares distintos. Aquí si ustedes se ubican sobre cada uno de los archivos, ven que hay como una manito, espero que la vean, pero aquí yo lo que estoy haciendo es corriendo el archivo hacia la derecha. Recuerden que entonces lo que estoy haciendo es colocándolo casi donde comienza el 15 arriba, es decir, 15 segundos después de que arranque todo. Entonces, si yo vuelvo a hacer la reproducción de lo que estaba escuchando ahorita, ya la cumbia no va a arrancar inmediatamente, va a arrancar un poco después. Aquí tengo el ambiente y ahí pueden pasar cosas. Y de pronto ustedes van a ver que esa línea que se está moviendo, ahí arranca la cumbia. Entonces ya estoy manipulando cosas como la duración, cosas como la intensidad y por supuesto también cosas como el timbre, porque estoy mezclando cosas, estoy mezclando el ambiente evidentemente con la cumbia. Hasta aquí está claro más o menos alguna pregunta, está muy confuso, nos devolvemos. ¿Qué dicen? No, pues me parece que la explicación ha sido muy pausada y ha sido claro. Creo yo, Listo. ¿no? Parte. Chévere, chévere. Recuerden que si tienen alguna duda o algo, pues me cuentan. Igual este material va a quedar grabado, entonces pues chévere, porque después tienen tiempo de descargar el software y de buscar a ver qué es lo que quieren hacer con esto, de descargar los archivos y repasar un poco como el paso a paso, pues como para poder hacer algo como esto. Entonces, resulta que quiero además colocar un efecto de sonido. Quiero que me suene una alarma por allí como a la mitad porque quiero llamar la atención en algún momento de la presentación. Entonces vuelvo otra vez a archivo, vuelvo otra vez a importar, importo el audio y voy a colocar acá mi archivo que dice alarma. Ya lo abrí. Recuerden que podemos achicar como todas las ventanas en todos los programas se pueden achicar. Entonces aquí tenemos otra onda de audio, como ven, que dice alarma, pero entonces quiero que no suene al principio, es decir, que en el segundo 0, sino que quiero por allá en el 45. Entonces lo ubico más o menos por acá. Y resulta que ahí me quedó la alarma. Entonces, ¿qué pasaría si además
del ambiente que generé, de la cumbia que va a comenzar al segundo 15, quiero que me suene una alarma al segundo 45. Esto sonaría más o menos de esta manera. Ok, vamos desde el principio, lo volvemos acá. Listo. Entonces recuerden, tenemos el ambiente inicial. Va a arrancar la cumbia, que la ubique un poquito más allá. Y vamos con la cumbia, pero además el ambiente allá de fondo. Y poco a poco nos acercamos al lugar en donde coloqué el archivo que dice alarma. Entonces allí va a sonar otra cosa. Ahí está la alarma. Bien. Imaginémonos que esto lo podemos potenciar y multiplicar tanto como queramos, que podemos colocar 10 archivos, 15 archivos, o queremos colocar, además de un solo ambiente, pues podemos colocar 3 o 4 ambientes y efectos de sonido, y todo eso lo podemos encontrar en los archivos gratuitos de YouTube. Entonces ustedes se pueden realmente jugar y divertirse durante muchas horas probando, probando y colocan el archivo acá y me gustó cómo suena, me parece que está chévere, pero además le voy a meter este efecto de audio, además le voy a meter este sonido, además voy a colocar una canción y de pronto la mezclo y le pongo otra canción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es una ejemplificación muy sencilla, muy básica, pero que nos muestra la potencia que podemos llegar a generar y que cumpla un poco con las expectativas que queremos, es decir, que responda un poco a esos conceptos que inicialmente al principio del taller les planteaba que debemos tener. Entonces, por allí digamos que estaríamos ya como con algo más o menos armado, pero además yo puedo tener la posibilidad de modificar un poco esas ondas, es decir, modificar un poco estos archivos con los que estoy trabajando, de acuerdo a lo que yo quiera de manera muy concreta. Y les voy a poner algunos de los elementos que son los que más se usan o solemos usar un poquito más, que nos ayudan un poco con este tipo de herramientas. Uno es como cortar cosas. Entonces, ustedes fácilmente se pueden ir al final, por ejemplo, de cada uno de los archivos y simplemente pues digamos que se ubican sobre los archivos y ustedes lo que hacen es, por ejemplo, sombrean la parte que quieren, con la que quieren trabajar. En este caso, por ejemplo, puedo sombrear la parte de arriba del primer archivo, puedo sombrear la última parte del segundo archivo, puedo sombrear la primera parte del primer archivo. Dense cuenta que cambia un poco el color del sombreado, como cuando sombrea uno el texto en Word para darle negrilla o para cambiar la fuente y demás. Aquí funciona exactamente lo mismo. Y si ustedes, por ejemplo, en el caso de, me voy a ubicar aquí en la alarma y quieren sombrear y quieren borrar esto, pues simplemente le dan delete de su computador y ya acabo de borrar la mitad de la alarma. Es decir, que la alarma ya no me va a durar tanto, estoy afectando la duración del sonido y la alarma solamente va a quedar muchísimo más corta. Pero además yo quisiera que el ambiente pues fuera también más corto. Entonces sombreo un poco acá y borro, y entonces ya se borró la duración, entonces ya no dura 1 minuto 15 o 1 minuto 20, sino que va a durar 1 minuto. Entonces ustedes pueden hacer una planificación muy interesante y de manera muy sencilla, porque dicen, oiga, es que yo quiero, lo que quiero presentar va a tener una duración de 4 minutos. Entonces ustedes tienen que escoger unos archivos en YouTube que les dure, por ejemplo, 2 minutos y 2 minutos, tienen que escoger un ambiente que más o menos tenga esa duración, o escoger varios y poder colocarlos de tal manera que ustedes hagan la planificación con su tiempo, con los efectos que quieren, y que empiecen a jugar un poco, bueno, aquí lo voy a cortar, aquí voy a pegar otra cosa, aquí voy a subirle la ganancia, aquí voy a bajar la ganancia porque quiero que me suene más la alarma, o más la cumbia, o más el ambiente, o cualquier cosa que ustedes pues como que hayan definido. Entonces, digamos que esa función me parece que es vital y es simplemente sombrear, borramos con el delete del computador y ya.
¿Qué pasa que la embarramos y no queríamos hacer eso? Pues tenemos arriba la flechita de deshacer, entonces aquí hacemos deshacer y nos quedan los archivos exactamente como los teníamos. Entonces funciona un poco como de la misma manera de lo que podría uno tener casi siempre en pues, programas como Word, PowerPoint o cualquiera de estos que utilizamos todo el tiempo. ¿Qué pasa si yo sombreo y en la parte de arriba le doy copiar? Que es uno de los iconos que ya tenemos. Entonces le di copiar, resulta que me ubico acá y le doy pegar. Y ahí me copió nuevamente otro archivo que se llama ambiente, ahora lo colocó como ambiente.1, porque pues lo que hice fue copiar un pedazo y pegarlo al lado. Tal cual como tenemos en un texto y que cogemos una frase y decimos la voy a cortar, la voy a pegar. Y funciona exactamente de la misma manera. Entonces ya el ambiente resulta que me quedó más largo, que aquí yo lo uní al ambiente que tenía, entonces ya me quedaron como si fueran dos archivos, como si fueran dos ondas de audio, pero ya me ocupan el mismo tiempo de 2.15 que me está ocupando la cumbia. Entonces ya creo que voy a tener ambiente a lo largo de toda mi línea de tiempo, siendo que antes el ambiente solamente llegaba más o menos hasta el minuto 30, entonces se me acababa un poco como ese efecto. Con la alarma, entonces, bueno, voy a colocar esto un poquito más acá, la alarma la voy a colocar un poco más para que suene un poco antes, y la voy a recortar. Pero además, digamos que aparte de estas funciones que son muy básicas de cortar, de pegar y de eliminar, digamos como de borrar para poder manipular un poco lo que quiero, hay una función que es bien importante y que me parece interesante que la tengan y para introducir un poquito a las otras posibilidades que tenemos en el programa, que evidentemente son un montón y que apenas aquí estamos haciendo como un pequeñito esbozo, pero que seguro que más adelante si podemos hacer algo o nos podemos volver a encontrar, podemos profundizar un poco en todo este tipo de cosas. Yo puedo decir, bueno, pero resulta que es que aquí me ubiqué en la cumbia y cuando la cumbia empieza a sonar, está muy fuerte y yo quiero que la cumbia empiece a sonar, pero poquito a poquito. Entonces yo sombreo la parte que quiero que sea de poquito a poquito. En este caso, sombreé la primera parte del archivo de cumbia y me voy acá para el menú superior en donde dice efecto. Y en el efecto tienen una cantidad de cosas, algunas son un poco más complejas, pero otras son un poco más sencillas. La segunda, por ejemplo, dice aparecer progresivamente. Por allí más abajo dice, por ejemplo, cambiar velocidad, cambiar ritmo o desvanecer progresivamente o distorsionar. Entonces ahí uno puede jugar un poco como a ver qué opciones y qué nos gusta y sobre eso, pues qué efectos queremos agregar a nuestros archivos. Yo lo que quiero es que aparezca progresivamente. Entonces le doy clic aquí y dense cuenta cómo la onda cambió. Recuerdan que les decía que los picos tenían relación con la intensidad, es decir, con qué tan fuerte o qué tan suave tenemos nuestro sonido. En este caso, cuando le sombreé esa sección y le di a aparecer progresivamente, dense cuenta que la onda va creciendo poco a poco. Al principio es una pequeña linecita y poco a poco va creciendo hasta llegar como al límite superior e inferior. Es decir, que la onda va creciendo en intensidad. Entonces ya no va a sonar fuerte desde el principio, sino que va a sonar un poquito de manera progresiva. Aquí lo tenemos. Está por allá lejos. Y poco a poco empieza a aparecer más. Y más. Hasta llegar al volumen que escogimos inicialmente. ¿Qué ocurre si además de este efecto queremos hacer un efecto en que se desvanezca todo? Porque no queremos que nos corte como súbito, sino que como que a medida que, por ejemplo, si es el desfile, se van yendo las personas que nos están compartiendo el producto, pues quiero que el sonido se vaya como de manera progresiva. Entonces hago lo mismo, me voy para el final del archivo, sombreo lo que quiero que se vaya desapareciendo y le doy desvanecer progresivamente. Entonces dense cuenta cómo la forma de audio, sí, la onda de audio se hizo cada vez más pequeña. Exactamente la misma, lo inverso del principio. Entonces aquí se adelgaza poco a poco la onda y cada vez va teniendo menor intensidad. Cada vez esos picos van siendo más pequeños hasta que llegamos a una línea y el sonido se nos desaparece. Entonces, si nos ubicamos acá,
poco a poco se va yendo, se va yendo, se va yendo. Entonces me pongo a pensar y digo, se está yendo, pero el ambiente se me quedó. Entonces hago lo mismo con el ambiente. Sombreo el ambiente y digo, no, que yo quiero también que el ambiente se me desaparezca. Entonces ya coloqué el efecto y seguramente que cuando lo escuche ambas cosas van a empezar a desaparecer. Entonces es mucho más orgánico y va un poco con el efecto que quiero. Resulta que de pronto quiero hacer un efecto diferente. Quiero hacer un efecto donde todo sea más fuerte, donde todo sea más suave. Resulta que después vi la presentación, vi lo que quería, lo probé y no me gustaron cosas. Bueno, me meto y empiezo a jugar un poco con estas posibilidades y creo que eso nos va a potenciar de manera pues sustancial lo que queremos. Para efectos como prácticos, quise mostrarles un poco cómo quedaría este ejercicio, pero ya relacionándolo con la imagen. Entonces yo me imaginé algo, me imaginé un desfile de modas en donde iba a mostrar unos productos y en donde iba a cumplir con todas las características que quería cumplir. Por un lado, que fuera colombiano, entonces el tema de la cumbia está allí como presente. Por el otro lado, que fuera urbano, entonces creé alguna atmósfera con este ambiente que descargué, pero además quería llamar la atención en algún punto con una alarma, entonces fue lo tercero que agregué, y todo eso lo mezclé con lo que quería, que en este caso sería como el desfile, o lo que quiero mostrar para la marca que quiero mostrar. Entonces les voy a compartir un poco cómo quedaría eso que nos imaginamos un poco mmm, con esta sonorización. Bien, entonces aquí ya están viendo mi pantalla. Resulta que yo me imaginé, claro, esto es un video, pero ustedes pueden tenerlo en vivo. Me imaginé que todo estaba negro y que de pronto de un momento a otro empiezan a salir modelos, empezamos a ver conceptos, empezamos a ver cosas y todo eso potenciado con el sonido, con todo lo que me imaginaba. Entonces empezó la atmósfera, el ambiente está allí, está en negro. Empezó la cumbia. Y empecé a mostrar mi marca. La alarma. Bien. Bien, entonces démonos cuenta cómo con una ruta que no necesariamente es simple, porque evidentemente tenemos como que meternos y como ahora decimos mucho como cacharrear un poco en estos programas, pero la herramienta es simple, la herramienta es útil,
tenemos libre acceso a un montón de música y un montón de efectos de sonido y un montón de atmósferas que podemos crear y generar para llegar a algo como esto. Y me lo imaginé desde la perspectiva de un músico. Imagínense lo que ustedes podrían hacer desde una perspectiva de su disciplina, en donde dicen, bueno, pues que yo quiero que el concepto sea de esta y esta y esta manera, y entonces lo voy a redondear a través de hacer una sonorización de lo que quiero mostrar, y evidentemente, al menos desde mi perspectiva, cumplió con lo que yo quería. Quería mostrar mi marca, pero esa imagen se potenció de manera sustancial a través de de los conceptos colombiano, urbano, con la atmósfera, con todo lo que quería, con el efecto para llamar la atención o cualquier otra cosa que hubiera decidido. Y me parece que el resultado final pues es un resultado en donde vemos que efectivamente la sonorización de nuestra marca y de nuestro producto pues es un aspecto de vital importancia, y creo que nos abre la posibilidad a poder como jugar mucho más con esto, y a que el impacto y el alcance que podemos llegar a tener pues sea el que esperamos. Bien, yo creo que un poco como a manera de ir como cerrando y un poco dejando como aspectos importantes y resumiendo un poco de lo que hemos conversado, es importante siempre que tengamos en cuenta las características del sonido. Recuerden que el sonido tiene características, y de acuerdo a esas características nosotros podemos empezar a investigar qué queremos y cuáles son las características que queremos para nuestro sonido. Recuerden que tenemos duración, timbre, altura e intensidad, que ya lo conversamos. Tenemos además la posibilidad de poder, por un lado, crear un concepto, que ustedes creo que lo van a tener absolutamente clarísimo, pero además que ese concepto nos afecte la sonorización. Entonces, que nosotros tengamos previamente el claro hacia dónde nos queremos dirigir con la sonorización y cuál es el efecto que queremos producir. Y eso es algo muy simple, porque vamos a hablar de estados de ánimo, vamos a hablar también como de sentimientos, como de sensaciones, como de atmósferas, y eso pues creo que todo lo manejamos y lo tenemos muy claro. Entonces tenemos como el concepto, y además del concepto nosotros manejaríamos como líneas de lo que queremos hacer. Por un lado, el tema, cómo queremos que suene y qué queremos que suene, y por eso para ello tenemos una cantidad de posibilidades. La atmósfera que queremos crear, entonces también tenemos una cantidad de posibilidades como de sonidos de base que nos van a crear como una atmósfera especial, y además efectos de sonido, en donde ustedes tienen cientos de efectos de sonido, de lo que se imaginen, los van a encontrar allí. De cualquier efecto de sonido que ustedes crean que puede existir, con seguridad lo van a encontrar. La base de datos, digamos, que se maneja aquí y por supuesto en otras, es sumamente amplia, y es más como el límite de nuestra creatividad realmente, para jugar y para poder hacer lo que queremos hacer de esta manera. El software que les planteo es el Audacity, es uno de los, hay muchos programas, a estos programas se les llaman DAW, que son programas como de diseño, como de ondas de audio. Hay algunos que son un poco más complejos y en donde se pueden hacer muchas más cosas, pero evidentemente necesitamos pues como un acercamiento mucho más a profundidad al manejo del software. En este caso es un programa de libre uso, no nos va a costar, es liviano, lo podemos descargar fácilmente, y el manejo es sumamente intuitivo. Ustedes se dieron cuenta que tanto iconos como comandos pues los manejamos casi siempre en la navegación de otros programas que usamos casi que en nuestra cotidianidad ahora. Y por el otro lado, pues tenemos el banco y la base de archivos de audio que nos ofrece una plataforma como YouTube de manera gratuita. Entonces salen ustedes a presentar lo que quieren presentar. No tienen problemas con derechos de autor, no tienen problemas con Psycho y con todas estas cosas de donde tiene uno que pagar siempre que hacemos pues alguna manifestación cultural bueno, o de la índole que sea de manera pública, y utilizamos audio, utilizamos sonido, y esto tiene derechos, pues siempre es un lío. Entonces esto también nos obvia un poco este tema como de los derechos,
y nos potencia también como el hecho de como socializar de una manera diferente a veces las cosas que queremos socializar. Desde algo tan básico como una presentación en unas diapositivas de PowerPoint, de Prezi o de lo que sea, hasta un desfile en vivo en donde decimos, listo, voy a cronometrar los tiempos, voy a ver que esto va a salir primero, esto sale después, y sobre eso, aquí quiero que suene esto, aquí quiero que suene esto. Entonces hacemos una planificación un poco más compleja, pero muy interesante, en donde sonorizamos y realmente le damos como mucho, un sello muchísimo más fuerte, si se quiere, ¿no? Sobre lo que queremos hacer. Iván, pues esta era un poco como el objetivo. Creo que tenemos un espacio, de pronto si hay comentarios, preguntas, observaciones, por supuesto, suyas, me parece que sería interesante de recibirlas frente a cómo desde su disciplina y desde su perspectiva ve que esto realmente pueda potenciar un poco el ejercicio y sobre todo pueda nutrir el ecosistema, que era lo que me parecía pues muy interesante cuando conversamos y planteamos la posibilidad de poder compartir como un poco desde esta perspectiva de la música y de la manera más simple un poco posible, las posibilidades de sonorizar un poco la marca y de nutrir ese ecosistema que ustedes tan maravillosamente vienen construyendo. Eh, sí, Ruencho, la verdad, pues nada, yo estoy impresionado. O sea, a mí me parecía más maravilloso. O sea, no, una cosa muy sencilla, no, claro, es como yo abrirles un programa de diseño. O sea, una cosa muy sencilla es como veo play, veo adelantar, veo retroceder, veo una serie de cosas que para mí y en el código y los códigos pues uno puede entender, pero Ujú. ya cuando comenzaste a desplazar un poquito los elementos y a entender, como ya decía, claro, las partes, ese todo, creo que es una disciplina muy, muy interesante. Creo que pues obviamente a nivel profesional esto no solo deben ser 3 o 4 líneas, sino deben ser un montón No, de claro, y claro. maravillosas, pero sí, en el momento en el que yo escuchaba la sonorización, ese es el verdadero, Ujú. ese sería el término, ¿no? Entonces, y ya lo vi reflejado como en el video, dije, no, claro, el discurso, o sea, todavía se afianza más el discurso de esa producción, porque probablemente con algunos sonidos se enfatiza en centros de atención, y yo soy de la filosofía o de los diseñadores que pensamos que el diseño en primera instancia es democrático, no es una cosa de estilo, no es una cosa, lo decía en esta charla, en la charla de la mañana, es una cosa de estética, sino en definitiva eso es democrático. Todos, o sea, es lo más democrático del mundo. Todos tenemos un proceso creativo frente a la resolución de problemas y percibimos el mundo de una forma con 5 sentidos, y a veces nos concentramos en una sola. O sea, pensamos que el producto de por sí, estos productos que se lanzan al mercado, solamente puede llegar a ser una forma, un material, eh, o en el caso, muchos casos pasa en la moda que el atributo es, no, como es de diseñador, entonces es bueno, y a veces hay marcas, por ejemplo, que nada tienen que ver con el reconocimiento estético, sino que saben muy bien que el sonido, que con los sonidos se presta un determinado tipo de atención, un determinado tipo de gusto, hay un segmento de mercado muy particular al que uno puede llegarle, no necesariamente tiene que ser un reggaetón, pues para que uno pueda, o un cantante de reggaetón o un estereotipo que sea el que uno contacta para que le haga una pequeña publicidad. Entonces yo creo que es más como desde ese sentir, lo veo muy oportuno, porque en ocasiones, y me ha pasado mucho, sobre todo con los pequeños empresarios, que, claro, busque su música. ¿Cuál es su música? Entonces, claro, uno va a lo más rápido, ¿no? A escuchar el artista que más o menos está afín. Pero este me parece un recurso muy sencillo en el que uno puede, eh, como marca como tal o como diseñador, podría buscar unos elementos muy básicos y Correcto. comenzar a darle cierta identidad, porque nosotros buscamos en las marcas es esa identidad, ese ser de esa marca, y así como la marca puede tener olor,
O sea, tiene sonido. O sea, yo prendo un equipo de Windows, lo enciendo y me suena Windows, y es como Windows. Enciendo un equipo de Apple y también pasa lo mismo. O sea, ya está en mi cabeza este tema, entonces diría, genial que pudiéramos nosotros también generar unos discursos de marca y donde tenemos identidad, y esto me parece maravilloso. O sea, yo estoy como, uy, pucha, y ahora, porque estoy cansado, si no, ahorita tengo una reunión, ahorita terminamos la charla, pero yo a las 9:30 de la noche ya voy a abrir el programa para de pronto cacharrarle un poco allí. De Eh, acuerdo. Hay algo importante, digamos, con eso, porque claro, evidentemente uno se asusta. Y uno dice, uy, no, pero esto está como fregado, esto está como complejo de manejar. Claro, nosotros, digamos que no somos nativos digitales, evidentemente hicimos un proceso digamos que una curva de aprendizaje interesante para poder llegar a este tipo de cosas. Pero se lo aseguro que este o cualquier otro software que ustedes encuentren en el Play Store o en el Apple Store de manipulación del sonido, que lo pueden descargar en su celular, puede ser incluso mucho más sencillo que esto, pero más o menos cumple con las mismas características. Ustedes tienen un archivo en su celular y ustedes lo meten ahí en una aplicación y casi que se convierte en un juego, y cuando ustedes se dan cuenta, pues pueden manipular el sonido sin ningún problema. Digamos que esta ejemplificación me parece que es interesante porque es un recurso, digamos, que podemos tener como muy a la mano, pero no necesariamente es la única posibilidad. Allí, es decir, esto es un poco como abrir la puerta a esta posibilidad. Ya cada uno dirá, oiga, me voy a meter al celular y voy a mirar en una aplicación a ver qué aplicación hay gratuita o de pago, como quieran, que sea, por ejemplo, de manipular el sonido. Y vamos a encontrar tutoriales, vamos a encontrar guías en internet, en donde muy rapidito ya sabemos manejar el software y ya podemos hacer nuestra edición. Evidentemente, si queremos algo mucho más complejo, el ecosistema se tendría que nutrir con profesionales que digan, listo, tengo un ingeniero de sonido, tengo un músico y quiero hacer un proyecto de grandes dimensiones. Evidentemente, pues el proyecto interdisciplinar se convierte realmente en algo pues mucho más grande, pero ¿por qué no nosotros mismos nutrirnos de manera interdisciplinar pues para Claro, y poder manejar eso? primeramente como esa sensibilización, porque es que no pensamos en el tema. O es más, nosotros utilizamos cuando, bueno, digamos ya en los equipos creativos mucho más amplios, interdisciplinares, generalmente está la esencia donde uno crea un brief y la creación del resumen, o sea, un resumen ejecutivo donde hay unos ciertos requerimientos técnicos, tecnológicos y tal. Dentro de eso, creería yo que uno de esos son unos sketches o unos borradores de música que uno podría orientar, porque hay algo muy importante de nosotros para pasar al siguiente nivel, y es como cómo hacer entenderle a ese, o que también que el profesional interprete la idea que tenemos para poder también que haya un clic, haya un ganchito entre lo que hace el músico, lo que hace el diseñador de vestuario, lo que hace el diseñador gráfico, el publicista. Eso debe haber un clic allí bien interesante. Entonces, voy a mirar por acá. Por aquí el micrófono. Por aquí. Perfecto. Bueno, ahora no, que yo quisiera de pronto, bueno, no sé si tienen como alguna pregunta, tenemos unos minutos para que los asistentes, en el caso si tienen inquietudes, o pueden encender o levantar en la parte superior, eh, hay un icono de una carita con una manito, allí pueden hacer unos gestos de levantar la mano, en el caso que quieran participar, o pueden escribir las preguntas en el chat y Jefferson, adelante. ¿Qué más, profe? Buenas tardes y al invitado también, buenas tardes. Hola. No, pues, no, chévere lo que se aprendió y todo, sino que, o sea, no sé, profe, me pone en contexto de pronto un poquito en el tema de no hay en el momento quizás una marca como tal que uno diga, hey, sonó, hizo este sonido en alguna red social, en algún, en Google, lo que sea, y entonces uno diga, uy, este sonido es de esta marca, como pasa en otras marcas, por ejemplo, como transportadoras, por ejemplo, Coordinadora o Servientrega, u otras marcas de otras cosas que uno inmediatamente escucha, ajá, uno inmediatamente escucha el sonido de eso, uno dice, ah, Coordinadora, ah,
tal cosa. Entonces uno, no tengo en mi mente ahorita grabado una marca de ropa que uno diga, sonó esto y diga, esto es de Sara, esto es de Estudio F, esto es de Mango, esto es de... No, o sea, que yo lo reconozca ahorita y de pronto me pueda recordar alguna, no creo que la haya. Entonces, sí es interesante, me parece bastante interesante que de pronto uno logre hacer, digamos, mella en la memoria de la gente, de grabar en la memoria de la gente por medio de un sonido, decir, este es mi marca, porque usted la reconoce por mi sonido, así como se reconoce por un olor, así como se reconoce por la calidad y otras cosas, pero pues sí, sería interesante llegar a eso, ¿no? A ese nivel de ser reconocido por el sonido solamente, sería interesante. Entonces ese es como mi aporte. Pues no sé si hay alguna marca, profe, que usted me pueda ahorita refrescar la memoria, no sé. Marcas de ropa, digamos que marcas de ropa específicas, no, han hecho colaboraciones Nike, Adidas, por ejemplo, han tenido como productos reales esperados, que son ya productos como con un segmento muy pequeño, donde sí han hecho algún tipo de lanzamientos en algunos Fashion Week, en Milán, en Alemania, en series así como la ropa deportiva, han mezclado cosas. Pero como una marca como tal de vestuario, no. Yo creo que Jefferson, la próxima marca que va a tener un sonido particular se va a llamar Jefferson Design. Y esa va a tener un sonido, ¡pum! Eso va a tener un sonido porque eh, Genial. esa, creería yo que ya con esta No, perspectiva, porque no, esa es la claro, idea, ¿no? Esa es la idea. claro, claro, claro. No, chévere, chévere, chévere. Sí. No, pero pues, Jefferson, hay algo interesante con eso y es que, claro, seguramente que ustedes observan mucho más lo visual, digamos, la marca, las características del producto y demás, pero uno como músico, pues siempre está uno pendiente del sonido, ¿no? Uno dice como, bueno, me van a mostrar algo, y lo primero que hace uno es escuchar a ver que, si se oye algo, y al menos en lo que yo he visto, es evidente que hay campañas, no sé cómo se maneje eso, digamos que a nivel de la moda, pero entonces hay, por ejemplo, una línea. Entonces dice, bueno, la marca Nike, que no tiene un sonido particular, resulta que tiene una línea D. Entonces ve uno publicidad sobre la línea y evidentemente la línea guarda una sonorización específica. Digamos que no hace parte como de la marca en sí misma, o sea, la representación de la marca, pero evidentemente la línea y todo lo que tiene que ver con lo publicitario, al menos desde lo que yo veo como músico, de lo que me están mostrando, toda esa cosa publicitaria de una línea, de un producto, tiene un criterio de sonorización específico que seguramente que es diferente al de, no sé, 2, 3 o 4 años con otra marca, con otro concepto que tenían allí. Entonces, creo que no, pues no tengo presente tampoco, digamos que el sonido como tal de una marca como tal, pero sí tengo muy presente que hay como con toda esta cosa de publicidad cuando producen videos, cosas para redes, para incluso para televisión y demás, que hay como líneas de sonorización de acuerdo a los productos. sí, pues es que sí, lo utilizan más que todo para, como para eventos o para momentos o por temporadas, por colecciones o sí, cosas así, pero no es algo que sea permanente. No, Correcto, no. pero tal como lo plantea Iván, me parece que es fantástico porque además creo que la identidad, digamos que a multinivel, Sería como una identidad sonora de una marca. claro, claro, claro. Y si además potencia el concepto, que era un poco lo que les planteaba al principio, bueno, ¿cuál es el concepto que quiero? Yo me lo imaginaba para esto, digamos, para una cosa pública o una socialización de una marca específica en un evento. Pero si se quisiera ya darle identidad como una marca, deberíamos pensar en el concepto y en qué cualidades del sonido podríamos transformar y en cuáles podríamos pensar precisamente para darle el sello que uno le quisiera dar a su marca. Y es algo que, digamos que es una puerta que se abre muy interesante pues para el ejercicio que ustedes hacen, ¿no? ¿No? Lo que Claro, sí claro. es que las marcas en desfiles, por ejemplo, o sea, hay una marca que le ha apostado muchísimo a la música y a la música clásica, Louis Vuitton, por ejemplo. Tiene unos, o sea, en primera instancia, digamos, las producciones de ellos tienen músicos clásicos que hacen músicas, o sea, que hacen una sonorización Perdón, profe, para ¿quién? sus pasarelas. Louis Vuitton, bueno, en Ya. francés como Vuitton, pero el Vuitton, que se escribe Sí, sí, ya doble, sé cuál es. Sí, repito, sé cuál es. a lo español. Me Sí, Louis disculparán con el Vuitton. lenguaje. Supuestamente uno debe pronunciarlo en francés, pero vamos a dejarlo así.
Ellos generalmente sonorizan con unos artistas y digamos con unos profesionales músicos clásicos impresionantes, son los que generan todas sus colecciones. Y además, ellos ahorita en el 2021 la tienen muy clara, hicieron una colaboración con una banda coreana de este estilo que le llaman el K-pop o K-pop, que es K-pop, ajá. exacto, K-pop, el K y slash pop. Y hicieron una sonorización y una sonorización bien interesante. Es más, ellos tienen si no me acuerdo es el lugar, pero tienen unos espacios gigantes y ellos promueven más músicos que diseñadores de vestuario. Entonces, ellos tienen un espacio maravilloso, como nuestro estadio Pascual Guerrero, o en el caso de Rubencho, que conoce, aunque yo no el fútbol, no sé, creo que no muy amante, pero el estadio Nemesio El Campín, tienen un auditorio gigante con salas divinas, y eso fue una producción impresionante de arquitectura, y es maravilloso para que la revisen y la conozcan, y la música está muy conectada allí. Ella, por ejemplo, tiene una filosofía muy clara en cuanto a la música clásica, o sea, en cuanto a cómo la música clásica ha sido una influyente, una teoría lo más de bonita a partir de las producciones musicales que hay en moda. ¿Hay alguna otra duda, pregunta, inquietud, aporte? ¿Qué nos dice Luna? ¿Cómo ve? Yo quiero escuchar a Luna, yo quiero escuchar la voz de Luna, ¿por qué será? Ay, no, profe, pues yo la verdad estoy muy feliz con el proceso. Buenas noches también al invitado, en serio, gracias. Estuvo muy, muy genial. La verdad, en serio, voy a explotar mucho eso, porque pues como yo estoy diseño de modas, ya el 20 tengo que sacar un video de la colección y pues, ¿por qué no intentaría hacer el fondo de la música? No, eso me tiene muy emocionada y también seguiré ahí cacharreando también con el Audacity, me pareció muy interesante. Muchas gracias. No, pues fantástico. A mí me parece que creo que un poco cuando conversábamos con Iván y me decía, bueno, vamos a hacer ponencias, vamos a hacer talleres. Yo le decía, me parece muy interesante el taller, el concepto de taller, porque el concepto de taller es que debemos tener un producto, de alguna forma, o sea, debemos manipular algo y que nos resulte algo, digamos, en el taller. Y para mí, digamos que independientemente de que sepamos o no ya manejar esto, para mí el producto es eso que estás planteando. El producto es que tengamos la inquietud y decir, oiga, yo me voy a poner a la tarea de ver si lo logro, de ver si este video que voy a hacer, de ver si este producto que voy a generar, le puedo dar un sello a partir de la sonorización. Fantástico, o sea, muchas gracias y bueno, nada, ahí estamos un poco Bueno, y como... que nos quede pronto, y que nos quede tareita de pronto, Rubén, como escuchar, sería maravilloso escuchar. Yo le decía a Luna, aquí entre nos, yo sé que de pronto Luna estará, ay no, que el profesor va a decir, ese, no, profesor. Es que Luna toca violín desde muy pequeña, o sea, hasta si Ya. mal no recuerdo, como desde los 5 años de edad. Entonces, en alguna clase, yo le dije molestando que nos tocara violín, y al final terminamos la clase y dijo, yo sí les voy a brindar un concierto a todos ustedes, porque eh, Fantástico. eh, el instructor Iván, el tono no era tan bonito, entonces dijo, ahora sí. Y entonces por eso me parecía muy orgulloso, y en el momento en que la vi conectada dije, no, pues esto va a ser para ella, porque estamos juntando dos mundos que creo que Por son, supuesto. son fenomenales. No, Eh, pues fantástico, porque además, ojalá nos den ese gusto. sí, además hay algo que me parece bien importante y es que, claro, al tener un ejercicio de interpretación musical, incluso se potencia todo mucho más, porque decimos, bueno, ¿y qué pasa si el que hace la música soy yo, ¿no? Y entonces ya, y el programa te lo va a permitir, es decir, si tú tienes un micrófono más o menos, o empiezas y dices, no, bueno, voy a de pronto adquirir un micrófono un poquito más avanzado que el que tiene el computador, pues tú colocas tu micrófono y tú haces tu música y entonces empiezas a editar no de las descargas que tienes de YouTube, sino de la interpretación de lo que tú estás haciendo, entonces queda aún con un sello mucho más intenso de lo que podría ser y se da un proceso de interdisciplinariedad que desde mi perspectiva es fantástico y creo que hacia allá, digamos, como que apunta un poco
pues todos estos ejercicios, ¿no? Muy interesante. Rubén, yo ahorita me estaba pensando allí cuando estabas hablando de que ustedes generalmente están escuchando la música. Claro, nosotros estamos viendo probablemente muchos panoramas, visuales, luz, tonos, bueno, en fin. Desde la música, en el caso particular, ¿qué deberíamos, o sea, cuál sería la recomendación de nosotros como externos de escuchar la música o de analizar la música? Porque, por ejemplo, yo podría decir, sí, claro, Luis Vuitton, de una colaboración con tal y tal, la música está bonita, me gusta, pero nosotros en ocasiones desde el diseño decimos, no, es que desde el diseño en el caso del vestuario, de por sí decimos, bueno, pues es que los gustos son como relativos, ¿no? O sea, eso, la belleza, pues bonito y feo como que no hay, pero yo qué escucharía de una pasarela, o sea, yo, o en el caso, ¿qué escucharía viendo una pasarela, qué escucharía esa pasarela, cuáles serían los tips para uno decir y hacer como una evaluación o una valoración? Bueno, ahí hay varias cosas. Lo primero es que, como lo plantea los estudios sobre somática, nosotros tenemos algo que tenemos dormido usualmente y que el concepto un poco en inglés es el awareness, que es como el enfoque. Y es un poco como un despertar un poco de ser conscientes de cosas. El simple hecho de que nosotros ya estemos como enfocándonos en el aspecto del sonido, ya eso es una ganancia sustancial. O sea, digamos que la primera recomendación sería tenerlo presente, ser conscientes de que hay sonido y poder escucharlo y enfocarlo, porque muchas veces lo ignoramos, lo dejamos como un telón de fondo y allá algo está sonando, pero no le prestamos la atención realmente y en vez de escuchar, estamos oyendo, ¿sí? Hay un sonido por allí, pero cuando escuchamos y prestamos atención, digamos que ese sería el primer ejercicio, porque evidentemente, pues, digamos que todo nuestro ser se va a enfocar, pues, como en un fenómeno que muchas veces no tenemos como muy presente. Ahora, me parece que es interesante retomar el tema de las características del sonido que les planteaba al principio del taller. Muchas veces las características de ese sonido me permiten como leer cuál es el efecto que está produciendo en mí. Lo que usted dice es completamente cierto. Cada uno tiene un gusto distinto y puede ser que ese ejercicio que hicimos al principio de colocar esos dos videos, usted me dijo una cosa, pero en el chat hubo personas que dijeron otra y fueron sensaciones distintas y todas son válidas. Todas son legítimas, son factuales, son reacciones y son como respuestas que son muy válidas y todas son muy ciertas, evidentemente. Mm, pero cada uno, digamos que puede hacer una interpretación de cómo eso lo afecta desde poder escuchar las características del sonido. Entonces digo, es intenso en cuanto a la intensidad del sonido, o sea, es fuerte, o lo escucho muy poquito, o está muy fuerte y entonces ya me está molestando. Sí, ¿cómo está ese balance, digamos, como en la intensidad del sonido? ¿Qué pasa con el timbre del sonido? Es un timbre que me lleva de pronto a que esta marca realmente se diferencie de otra de manera sustancial, porque los timbres en general son mucho más como, por ejemplo, brillantes, como si tuviéramos campanitas o cosas así, o de pronto es un timbre de pronto con un cuerpo diferente y hay una cosa mucho más llena y entonces ya decimos, bueno, esto tiene una tímbrica realmente diferente y la sensación que me da es esta o esta. Por supuesto, tenemos todo el tema de la duración y todo el tema del ritmo. ¿Qué pasa si el ritmo es más intenso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el ritmo es más intenso que nuestra propia frecuencia cardíaca? Es algo biológico, Iván, que cuando nosotros escuchamos música que va más rápido que nuestra frecuencia cardíaca tiende a pegarse al ritmo que está escuchando. Entonces acelera el sistema. Madre mía. Entonces, claro, si uno escucha música y uno la tiene muy atenta y dice, bueno, listo, pero es que esto aquí va rápido, entonces uno como que se pega a eso, entonces la sensación que genera la sonorización de algo en donde nos ponen un beat muchísimo más rápido del que usualmente tenemos o del que usualmente se manejan en rangos, pues evidentemente va a crear un efecto muy notorio, diferente en cada uno, pero va a crear un efecto muy notorio. Entonces uno escucha y dice, vea, ellos quieren seguramente crear un efecto de pronto más ansioso, un poco de mayor velocidad o, bueno, sea lo que sea de acuerdo al producto que se tiene.
Y evidentemente, pues, digamos que todo el tema de las alturas también afecta un poco, es decir, a veces son sonidos sumamente agudos o a veces son sonidos sumamente graves y eso también genera en nosotros sensaciones, porque el rango auditivo que nosotros tenemos es un rango como medio y a veces no soportamos sonidos tan agudos o a veces no escuchamos sonidos y no soportamos sonidos tan graves. Pero estas distintas frecuencias también tienen unos efectos en el sistema. Si usted, por ejemplo, tiene una sensación de mayores graves, además con una intensidad muy alta, eso genera una mayor vibración en su cuerpo, porque ahí, bueno, ya sería algo un poco más avanzado, pero digamos en las características del sonido, algo que se llaman armónicos, que es como que suenan y resuenan más cosas. Entonces, cuando entran nuestros propios resonadores, los sonidos que son más graves, nosotros resonamos más con la música, ¿no? Entonces hay un efecto muy particular que no lo tienen, por ejemplo, sonidos agudos. Entonces, seguramente que estas grandes marcas que usted dice que plantean desfiles y que piensan mucho en la música, están muy atentos a, ¿será que es agudo? ¿Será que es grave? ¿Será que es intenso? ¿Será que es rápido? ¿Será que es lento? Y allí empezamos a hacer como una lectura de cuál es el efecto que se quiere producir con ese tipo de sonorizaciones. No, pues genial. O sea, un mundo entero, un mundo entero, un mundo entero, Entero. un mundo entero. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere terminar? ¿Un comentario, alguna pregunta? ¿Faltarían? Bueno, Jefferson por Una aquí. Los... preguntita, profesor. ¿Usted nos va a compartir la grabación del taller? Voy a pensarlo, María Cristina. Si me hace usted en este momento una pregunta para el ponente, yo muy probablemente le doy su premio. María Mercedes, o sea, yo de Lo ti que no pasa es que esperaría, para María mí Cristina, no el esperaríamos. mundo, el mundo del Pero- arte, para mí solamente soy admiradora, ¿verdad? Porque yo soy de profesión ingeniero. Entonces mi vida es la práctica. Y yo admiro mucho las personas como Rubén que se dedican a darle belleza y color a la vida. Y que además Pues, de eso, pues estudia la parte técnica y la quiere compartir con nosotros. Pues muchas gracias, qué palabras tan lindas, muchas gracias. Es realmente eso, es como darle un poco de banda sonora a nuestras vidas, ¿no? Que siempre viene tan bien y genera tantas cosas y seguramente que no solamente placer, sino además bienestar y además otras cosas que creo que desde el arte pues podemos aportar y además pues despertar un poco sensibilidades en seres que a veces estamos un poco dormidos ante las dinámicas tan intensas de este mundo actual, ¿no? Entonces creo que muchas gracias porque realmente hacia allá es a donde nos dirigimos todo el tiempo. Bueno, usted. Me faltaban esas frases maravillosas de María Cristina. No, María Cristina, respondiéndote a la inquietud, claro que sí. Lo que pasa es que vamos a hacerles una pequeña edición de inicio y de fin, que ya las personas de comunicaciones lo publicaremos por una plataforma, digamos, interna del SENA, pero que es pública. Entonces, a todos los que participaron en el taller, va a ser pública para ustedes, pero no va a ser YouTube, porque tenemos un área específica para los videos, pero sí les compartiré los enlaces a cada uno de ustedes. Por eso es importante también que se registren en la asistencia para tener pues tener a los asistentes ya con sus correos electrónicos y sus contactos, y con todo gusto compartiremos este maravilloso taller y esta información. Bueno, se nos ha cumplido el tiempo. Rubencho, infinitas gracias por hacer parte de Ecocrea, infinitas gracias por interesarte en el tema, y no, maravilloso, increíble. Tanto tiempo que nos hemos conocido y todavía estoy aprendiendo algo, y siempre aprendiendo algo cada vez que me reúno contigo, entonces, maravilloso. No, pues Iván, pues inicialmente pues muchas gracias por la invitación y por también permitirme aprender un poco de otros mundos que ciertamente uno los puede ver alejados, pero
en donde encontramos siempre esas conexiones hermosas, ¿no? Entre algo que inicialmente uno creería que no tienen absolutamente nada que ver y resulta que podemos como que estrechar muchos lazos y trazar muchos puentes de comunicación que nos nutran. Entonces, pues muchas gracias a los asistentes, invitarlos una vez más como a ser como muy sensibles con este tema del sonido, con este tema de la música que siempre está tan presente y que a veces es un poco como de fondo, pero resulta que puede llegar a ser como potenciador un poco y dador un poco de vida y de que genere como muchas más cosas y que florezcan muchas más cosas en lo que hacemos, ¿no? En nuestra disciplina. Y pues gracias a todos, gracias Ivancho y pues nada, espero que podamos compartir más adelante en otros espacios. Claro que sí, esperemos que de manera presencial. Vamos a ver si ya para el próximo año podemos hacer un taller. em, no que nos enseñe ahora sí, maestro, a tocar el piano, no, pero pues también esperemos también que ojalá el siguiente año con un concierto de pronto poder asistir en Cali, ojalá otra vez nuevamente Ah, tener no, la yo feliz, yo feliz. Ustedes me invitan y allá les llego. sí, en Cali estaría bien. Y bueno, entonces, mm, Rubén, yo no sé si también en el chat, ya que están todos, quieras compartir como algún vínculo para que quede el chat, como el chat queda grabado Sí, también, sí, sí. entonces compartir como algún vínculo. Sé que has desarrollado proyectos también, tu blog, has desarrollado proyectos con el Ministerio de Cultura, entonces donde podamos también y las personas asistentes también puedan contactarte muy probablemente a estas marcas que pronto van a reconocer no solo por su estética, no solo por la parte técnica y el material, sino también por el sonido. Entonces, Pues allí van a... buenísimo. Aquí les comparto mi sitio web. Allí pues encuentran pues además del trabajo que hemos como realizado un poco en diferentes líneas, también están mi contacto, mis correos personales. Entonces cualquier inquietud, cualquier duda que tengan con esto, no duden en escribir que pues tratamos de estar como muy conectados siempre con esto. Tenemos pues algunos vínculos allí internos dentro de la página pues que nos van a llevar también a algunos trabajos que hemos hecho en torno pues a varios temas que tienen que ver con lo que decía Iván al principio de miedo escénico y todo el tema de poder colocar en escena un poco de manera colectiva y colaborativa el trabajo que hacemos. Tenemos también pues algunas líneas sobre investigación musical que pues pueden ser bien interesantes y también para que escuchen. Hay videos, hay audios y hay enlaces hicimos hace poco pues una página también sobre una investigación en música colombiana. Entonces, bueno, creo que allí en este vínculo van a encontrar muchas cosas. Muchas gracias, Iván, por permitirme compartirlo. Y pues nada, ahí les queda para cuando quieran consultarlo. No, muchas gracias, maestro, de verdad que sí, muchas gracias, maestro, muchas gracias, Rubencho. Bueno, Para los asistentes, también infinitas gracias. Les recuerdo que nosotros seguimos en el evento. Tenemos mañana, tenemos una presentación streaming de un invitado colombo-canadiense, una muy interesante historia emprendedora, porque no es diseñador, es administrador de empresas, que le gustaba el calzado, vio una gran oportunidad con respecto a los diseños que él estaba proponiendo en el mercado y bueno, tiene una historia muy bonita y ha llegado ya creo que a un nivel muy alto de los productos, de su posicionamiento de su marca y sobre todo de los productos que realiza de alta calidad porque trabaja con artesanos italianos. Tenemos también talleres presenciales, quien se haya inscrito, por favor, confirmar por correo electrónico, en el caso de responder a las llamadas telefónicas. He visto algunas, me parece que están allí inscritas para que no se pierdan los cupos.
También tendremos a María Cristina Rossi el viernes por una conferencia muy interesante. Ella ha sido diseñadora para desarrollo de colecciones en Versace durante casi 15 años, trabaja como docente también y como investigadora de tendencias. Vamos a tener, hay algo muy importante, una charla en propiedad intelectual de la marca, por una experta abogada que Rubencho nos hablaba hoy, por ejemplo, de que teníamos que tener cuidado también con el tema de los derechos de autor y algunos registros que se tienen que hacer por la Superintendencia de Industria y Comercio. Vamos a tener a esta invitada experta. En la noche del viernes vamos a tener a una patronista investigadora del patronaje, con una charla muy, muy interesante también. Entonces nos hacen falta cositas de invitados de diferentes áreas de conocimiento, entonces recuerden estar como atentos a la agenda. A mí solo me queda agradecerles al Centro de Diseño Tecnológico Industrial, al Semillero de Investigación en Soluciones para el Sistema Moda, a CENOVA, al Sistema de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación, y a todos los colaboradores, la Escuela Gastronómica de Occidente, el Fondo Emprender, Arsutoria School, la Arsutoria Escuela Italiana del Sistema Moda, Perfil Class, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Fundación Bendición de Roji, que realiza proyectos con mujeres cabezas de familia, la Gobernación del Valle, y tenemos un apoyo de AZC y abogados que nos ha dado hasta algunos premios para los retos que hemos establecido a algunos de los aprendices, a algunos de los empresarios que han participado en nuestro evento. Infinitas gracias por asistir y bueno, nos seguiremos viendo los ojos y escuchando esos hermosos sonidos de todas estas marcas que van a salir de aquí. Una feliz noche. Un abrazo para todos, gracias.